Bendito y alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Me siento cautivo por la palabra de Dios. Pero ay de mí si no predicase este evangelio. Ay de mí si no predicase este evangelio. Me siento cautivo por la palabra de Dios. Mas ay de mí si no predicase este evangelio. Tal como Jesús el Mesías, nuestro Salvador, lo predicó y lo enseñó. Gloria a Dios. Siguiendo el ejemplo de sus apóstoles. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Dice, en el postrero día, o en el día postrero. En el día postrero, ¿qué sucederá en el día postrero? Rápidamente vamos a buscar la palabra postrero para ver el significado bíblico de la palabra postrero. Porque cuando no entendamos una palabra bíblica, gloria a Dios, vamos al diccionario bíblico y ahí la buscamos. No nos podemos quedar sin entender qué es lo que quiere decir una palabra en la Biblia. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir encarecidamente, en el amor del Mesías, Yeshua, que comparte el like si quiere, o si no, que dé un corazoncito para que podamos ser más. Gloria a Dios. Porque será predicado este evangelio del reino en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin y será predicado este evangelio, el que Jesús enseñó, el que Jesús predicó, y será predicado este evangelio en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. El fin de todo lo que se profetizó. Porque después viene la ira de Dios sobre todos los hijos de desobediencia que no escucharon, que no quisieron escuchar esta palabra, que no quisieron guardar los mandamientos de Dios, ni quisieron guardar el testimonio de Yeshua HaMashiach, su hijo. Gloria a Dios. Mire, el día postrero, o en el día postrero, vamos a buscar el significado del día postrero primeramente en el diccionario bíblico, ¿verdad? Para ver de qué es que estamos hablando, o de qué es que vamos a hablar. Gloria a Dios. Yeshua, bueno, dice postrero, postrera, significado bíblico. ¿Cómo se pronuncia? Adjetivo formal, que es el último en una serie ordenada, las horas postreras del día, que es el último de una serie ordenada. Escuche eso, de lo que está ordenado en la Biblia. Esto va a ser lo último. Mire aquí, vamos al Evangelio de Juan, gloria a Dios, para que nos desengañemos. Primero vamos al capítulo 5. El capítulo 5, acompáñeme, gloria a Dios, porque ya no estamos en el mundo, ya estamos apartados del mundo, aunque todavía vivimos en él, pero apartados de todas las cosas que nos corrompen. Y decidimos seguir este evangelio del reino, evangelio de salvación. Gloria a Dios. Mire, dice Juan, el apóstol Juan, el evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25. Yeshua dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer el juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria a Dios. En el 6 dice, capítulo 6, versículo 40. En el 6 dice, hablando del postrero día, del postrero, del último, dice: esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Después de 3 años y medio, 42 meses, cuando se cumpla de predicar el evangelio, cuando pasemos todo por la tribulación, todo lo que permanezca en vivo aquel entonces, porque es en el día postrero. Y el arrebatamiento de la iglesia va junto con este evento, porque los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Es en el postrer día, en lo último, cuando la humanidad se encuentre sin esperanza, cuando el pueblo de Dios se encuentre sin esperanza, entonces viene esa intervención divina en el día postrero. Lo último ya viene ese evento de resurrección. Leo de nuevo Juan, refiriéndonos al postrer día. En el día postrero dice que es el último de una serie ordenada, las horas postreras del día. Dice, todo va en orden. Dios no es un Dios de desorden. Esto va a ser lo último, la resurrección. Así que tenga mucho cuidado con un arrebatamiento previo a lo que está ordenado, porque entonces quedaría Yeshua como mentiroso y los profetas como mentirosos, y los apóstoles también quedarían como mentirosos si sucede antes de lo que está ordenado. Porque ¿qué quiere decir la palabra postrero o postrera? Míralo ahí, significado bíblico, formato adjetivo, que es el último de una serie ordenada, las horas postreras del día. Eso va a ser lo último. La resurrección ya viene siendo lo último. El arrebatamiento de la iglesia viene siendo lo último. No es previo a la tribulación, sino al final de los 3 años y medio. Casi mente al final. Eso lo sabe Dios. Después de los 1260 días, después que se predique este evangelio a todas las naciones como testimonio al mundo, para que nadie tenga excusa. Míralo ahí. Esta es la voluntad del que me envió, dice Yeshua, HaMashiach, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero. Entonces vamos a ver qué le dice a Marta, siguiendo el Evangelio de Juan, capítulo 11. ¿Qué le dice a Marta? Yeshua. ¿Qué le dice a Marta? Vamos a ver, porque se refiere a la resurrección. Capítulo 11. Cuando Yeshua va a resucitar a Lázaro, que Marta le sale al encuentro. Lázaro tiene 4 días de muerto, ya es día, ya su cuerpo estaba descompuesto o empezando a descomponerse. Entonces Yeshua le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a su discípulo, vamos también nosotros para que muramos con él, porque lo estaban persiguiendo, ya no podía salir a predicar abiertamente, los judíos lo estaban acechando para matarlo. Vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Yeshua, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Escuche esto, abra sus oídos. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ya Marta tiene la doctrina. Métase esa doctrina
de la resurrección a la cabeza suya. Métase que el arrebatamiento será en el día postrero. No espere arrebatamiento ahora, es en el día postrero, porque viene ligado a la resurrección y lo vamos a estar viendo en la misma palabra de Dios. Despierta, hermano, escudriñe la palabra para que no le cuenten. Marta dice, yo sé, Señor, que Él resucitará en el día postrero. Por eso fue que le puse al tema, en el día postrero. Despierte, que lo han engañado con un arrebatamiento previo a la tribulación que no existe en la Biblia. Es después de la gran tribulación, en el día postrero, que va a venir del cielo una intervención divina por lo que le espera. Gloria a Dios. Yeshua HaMashiach será manifestado por segunda vez, no con relación al pecado nuevamente ahora, sino con salvación, sino con relación a la salvación, a salvar a lo que le esperan, a lo que le esperan. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Que ha venido al mundo. Cuando dice que los judíos fueron allá para consolar a Marta y a su hermana, se está hablando de la secta de los fariseos, no se está hablando del israelita común. Ojo, 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 porque no todos le dieron la espalda al Mesías, no todos. Cuando dice los judíos, se refiere a los sectarios, a los saduceos, a los escribas, a los fariseos y a toda esa secta, porque eso es lo que quiere decir fariseo, separado de las leyes de Dios. Por eso Yeshua le decía, cuídense de la levadura de los fariseos, de la levadura, de lo que ellos predican. Hagan todo lo que ellos dicen. Hagan todo lo que Moisés dice, pero no conforme a los fariseos, porque ellos dicen, pero no hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Dele like, regálenmele un corazoncito. Regálenmele un corazoncito. Gloria a Dios. Yo sé, maestro, que resucitará en la resurrección, en el día postrero. El día postrero, ¿qué significa? Que es el último de una serie ordenada, las horas postreras del día. Gloria a Dios. Entonces la resurrección viene junto con el arrebatamiento. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses para ver un misterio que Pablo revela, que se le ha revelado a Pablo ahí, Shaul Pablo, para que veamos que la resurrección viene junta con el arrebatamiento. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, la venida del Señor, capítulo 4, versículo 13. Vamos a desempacar este misterio que le revelaron a Pablo aquí. Gloria a Dios, aleluya. Dele un me gusta. Dice la palabra de Dios, primera carta a los tesalonicenses, confirmando que la resurrección viene junto con el arrebatamiento de la iglesia, porque no todos dormiremos. Ese fue el misterio que se le reveló a Pablo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están en la tumba, acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que se fueron a la tumba sin esta promesa, los que se fueron a la tumba sin esta fe. A eso que Pablo se refiere, para que no hagan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Gloria a Dios. Vamos a seguir en la noche. Gloria a Dios. Porque me está tirando mi esposa que suba ya de un pronto. Gloria a Dios. Señor, reprenda todo espíritu inmundo, todo espíritu de tropiezo. Gloria a Dios. En el día postrero, la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. En el día postrero, si se dejó predicar otra cosa diferente a esta, lo están engañando. Abra las escrituras. Encéntrese en las escrituras. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Yo sé, dice Marta, que Él resucitará, Señor, en la resurrección en el día postrero. Ya Marta no esperaba a Pablo, pero tenía a Lázaro, su hermano, pero ella tenía la certeza y la esperanza que Él resucitaría en el día postrero. Pero lo que ella no se estaba dando cuenta, que estaba con el dolor de la vida de frente. Gloria a Dios. Aleluya. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Por eso le puse como tema el día postrero, o en el día postrero. Hermano, no se vaya sin esta promesa. No haga como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué Pablo dice que no haga como aquellos que no tienen esperanza? Porque se fueron sin esta promesa. Se fueron a la tumba sin esta promesa. Y lamentablemente no tienen esperanza. Eso es lo que Pablo nos dice. Se fueron con una esperanza de que lo van a resucitar de un purgatorio. No, se fueron sin esperanza. Eso no fue lo que Yeshua dijo. Yeshua dijo que nos va a resucitar en el día postrero. No que nos va a levantar de un purgatorio. Se equivocó, amigo, lo están engañando. Si usted paga una novena para que lo limpien en un purgatorio, lo están engañando. Él tiene que limpiarse antes. No haga como aquellos que no tienen esperanza. Aquí viene la hora postrera. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 o 50 en adelante. Aquí va Pablo a revelar un misterio. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso fue que Yeshua le dijo a Nicodemo, ¿qué fue lo que no entendiste, Nicodemo? Hay que nacer del agua y del espíritu. ¿Qué es lo que no han entendido? Nosotros no hemos nacido de nuevo, nosotros hemos sido engendrados de una semilla incorruptible, engendrados por Dios. Dios nos acepta desde que nos arrepentimos y nos engendra para morir esta carne pecaminosa y luego resucitar en el espíritu. Nadie ha nacido de nuevo todavía, excepto Yeshua HaMashiach y los 24 ancianos que resucitaron en el día de la primicia y dieron testimonio en la ciudad de Jerusalén. Entonces, tenemos que estar muertos en la carne, pero vivificados en el Mesías, en el Espíritu. Porque os digo esto, por eso esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar
el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos dormiremos. Hasta la venida del Mesías no todos estaremos muertos. Es lo que Pablo nos está tratando de decir aquí, o lo que nos está diciendo. No todos dormiremos. Para ello, ir a la tumba es dormir para los judíos. Entonces Pablo dice, no todos dormiremos, no todos estaremos durmiendo, pero todos seremos transformados. Los que están muertos y los que permanezcan vivos hasta aquel entonces serán transformados. En un momento, oiga cómo será la transformación. En un momento, coma, en un abrir y cerrar de ojos, coma, a la final trompeta. Esa es el día postrero. Ese es el día postrero. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida ha sido la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado y el poder del pecado, la ley, mas la gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach Jesucristo. Ahí se cumple las escrituras. Ahí es que literalmente nacemos de nuevo, de una semilla corruptible a lo incorruptible, porque todavía tiene el cuerpo corrupto y pecaminoso, que es este. No te dejes engañar, hemos nacido de nuevo, he nacido de nuevo, de ninguna manera, todavía no ha nacido de nuevo. Todavía está caminando con ese cuerpo corrupto e incorruptible. Con ese cuerpo corrupto, perdón, y con ese cuerpo mortal. Fuiste engendrado por una semilla del Espíritu. Venga, hermano, pase y acepte a Jesús en su corazón para que nazca de nuevo. No, esa no es la palabra correcta. La palabra correcta es engendrado. Tenemos que nacer de nuevo aquí, literalmente. Muchos se despertarán en vergüenza porque no sembraron para el Espíritu. Muchos se despertarán en vergüenza porque no sembraron para el Espíritu, hermano. Siempre sembraron para la carne, para la corrupción. Note lo que dice Daniel capítulo 12. Gloria a Dios. Muchos despertarán en vergüenza. Muchos despertarán en vergüenza, hermano. Y dará pena que despertemos en vergüenza después que tanto se nos ha predicado esta palabra de Dios y se nos ha enseñado por todas las esquinas, por todos los rincones. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la gran tribulación, pues nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, en el día postrero. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos son los que se cansaron de sembrar en la carne, van a resucitar en vergüenza para ir a juicio. Mas usted que ha sembrado para el Espíritu de cosechará, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo de cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo de cosechará. Ve.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para subir al cielo. Por eso es que nadie ha subido al cielo, como dicen, desde que se muere subió al cielo. No, tiene que nacer de nuevo. No se deje engañar. El que se muere no sube al cielo. El que se muere está en la tumba, esperando la resurrección que le corresponda. ¿Cuál es la que le corresponde a usted? ¿Cuál será? ¿Cuál será la que me va a corresponder a mí? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es con verdad. No podemos ocultar la verdad. Ay de mí si no predicase este evangelio del reino. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario para subir al cielo, como le dijo en el 50. Por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando usted muere va a la tumba y el espíritu regresa a quien lo dio, pero hay que levantarse de nuevo de la tumba. ¿Cuándo? Porque se tocará la trompeta, la final trompeta, y los muertos se resucitarán incorruptibles. ¿Cuándo va a ser la resurrección? En el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? La final trompeta. Está clara la palabra de Dios. Si vamos a Apocalipsis, vemos que es donde se cumple todo. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo 15. Ahí vemos el día postrero. Véalo aquí, amigo. Gloria a Dios, hermano. El séptimo ángel tocó la trompeta. El séptimo, o sea, el último. Pablo está hablando a la final trompeta. Ahí se cumple todo, ahí se consume todo los misterios de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque ha tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Desde que se toque la séptima y última trompeta, se reinvierte la ira, pero ya el Señor haya regresado. Antes que se invierta la ira, el Señor levanta y recompensa a su pueblo y salva a su pueblo. Pero ¿desde qué que lo salva? De su propia ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Dónde se consuma todo? Vamos a ver. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6 en adelante. El ángel que levanta la mano, del 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él,
y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, o que no habrá más demora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, la séptima trompeta, la trompeta final, se le reveló a Pablo y al apóstol Juan, la trompeta final, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. No se preocupe, pequeño rebaño, que a la séptima trompeta en el día postrero se cumple todo lo misterio y lo secreto del Elohim Dios Todopoderoso, que anunció de antemano a sus siervos los profetas. Por eso fue que Yeshua dijo: yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla. Aquí Yeshua nos trae todo en Apocalipsis en contexto. Él vino a confirmar la promesa hecha a los padres, a los patriarcas. Gloria a Dios. Así que, hermanos, te exhorto en el amor de Cristo, en el amor del Mesías y en la salvación que tenemos en común. Abre las Escrituras. Estoy cautivo a la palabra de Dios. Ay de mí si dejase de predicar este evangelio. Ay de mí si dejase de pregonar la justicia de Dios. Ay de mí, ay de mí. Gloria a Dios. Estoy cautivo a su palabra. Gloria a Dios por cautivarme a tu palabra. Gloria a Dios por hacerme tu siervo, tu dulo perpetuo. Por serme tu siervo. Tú eres mi rey. Yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo perpetuo. Porque solo para tu siervo son estas palabras. Solo para que te siguen perpetuamente. Para los que te siguen perpetuamente son estas palabras. Ellos las entenderán. Ellos las creerán. Ellos las pondrán en práctica en su vida. Los que te siguen voluntariamente y perpetuamente. Ellos entenderán tu palabra. Ellos la comprenderán. Esto es para los siervos de Dios. Para los que deciden apartarse de este mundo y guardarse para Dios. Ellos entenderán esta palabra. Gloria a Dios. Pasen buena tarde. Para mí fue un placer estar con ustedes. Síganme los que no me siguen. Denle a seguir. Denle a seguir para que la página crezca. Para que en todo sea glorificado Dios, no yo. Porque yo simplemente soy un siervo inútil, flaco y débil, que dependo de Él. Gloria a Dios. Para que siempre sea exaltado su nombre y glorificado su nombre. Bendito y alabado sea su nombre por los siglos y hasta la eternidad. Dele a seguir a la página, donde dice seguir, y toque la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y dele me gusta a los videos para que la palabra de Dios se expanda. ¿Qué yo busco en esto? Que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Que yo mengue para que su nombre sea glorificado entre todos nosotros, para que esta palabra no retorne en vacía, para que esta palabra te puedan convencer de pecado antes de que tú vayas a la tumba, para que tú puedas sembrar para el Espíritu, hermano, para que tú puedas sembrar para el Espíritu, para que no quede en vergüenza perpetua, porque cuando nos levantemos de la tumba, unos se van a levantar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermano, ¿qué tú quieres? ¿Levantarte para vergüenza y confusión perpetua? No, tú estás a tiempo, hermano. Mientras hay vida y esperanza, procede al arrepentimiento. Los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento. Los apóstoles dieron su vida. Los profetas dieron su vida llamando al pueblo al arrepentimiento. No le venían con un evangelio de prosperidad, sino con el evangelio del reino, con el evangelio de arrepentimiento. Juan el Bautista le decía a la multitud y le decía a los fariseos:
¿Quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Más bien trae fruto de arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y cada día más se sigue acercando. Hermano, no vamos a tener excusa en ese día. No vamos a tener excusa en ese día. No permita que su alma quede cautiva en la tiniebla. Procure siempre andar en luz. Procure siempre pregonar la justicia de Dios. Apártese del pecado. Apártese de la inmundicia. A eso somos llamados todos. A un arrepentimiento. Todos somos pecadores. Por cuanto pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, ha pasado por alto nuestras ignorancias y nuestros pecados, pero ha establecido un día para llevar el mundo a juicio. Esto no es juego, hermano. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal del juez Yeshua. Esto no es un juego. Esto es serio. Lo espiritual es lo real. Lo espiritual es lo real. Créalo en su corazón. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, por haberle levantado de entre los muertos. Si no hay resurrección, vana es esta predicación. Nuestra esperanza es la resurrección. Nuestra esperanza es levantarnos en espíritu, en un cuerpo glorioso, que no se canse, que no se destruya, que no muera más, que no sea corrupto. Esa es nuestra esperanza. Según Pablo se lo explica a los Corintios. Gloria a Dios. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Elohim, Dios Todopoderoso, con el Mesías a los que durmieron con él. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Que si tú te fuiste a la tumba con esta promesa, no te preocupes. Tú te levantarás de la tumba. Esta es la promesa, este es el evangelio que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que el Elohim, Dios Todopoderoso, lo levantó de entre los muertos, serás salvo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Cuando el ángel se levante a tocar la trompeta, cuando el séptimo ángel se levante a tocar la trompeta, los misterios de Dios se consumarán y los secretos, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que queden vivos. Pero digo esto, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción heredará la incorrupción. Porque todavía hasta la segunda venida del Mesías quedarán muchos vivos. Quedarán muchos vivos. Me gustaría quedar vivo para ese tiempo, para ni siquiera gustar de la muerte, o sea, de la muerte física. Tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, por eso es que Pablo dice, no todos dormiremos, porque todavía hasta la venida del Mesías, hasta la segunda venida, quedarán muchos vivos, de pie, y muertos, tirados en la calle, en persecución y tribulación, y asesinato. ¿Usted cree que fue malo con Hitler? ¿Usted cree que fue malo con Stalin? ¿Usted cree que fue malo con Mao Zedong? Usted no ha visto nada todavía. Esto apenas está empezando. Esto es principio de dolores. Cuando empiece la tercera guerra mundial en lleno. Usted no ha visto nada. Una tercera parte de los hombres morirán. Dice el Apocalipsis, cuando empiece esa guerra termonuclear, una tercera parte de los hombres morirán. ¿O usted cree que fue malo con Hitler? ¿O usted cree que fue malo con Stalin? ¿O con Mao? No, nosotros no hemos visto nada todavía, porque una tercera parte de los hombres morirán en esa guerra. Gloria a Dios, palabra de Dios, no palabra mía. El Señor lo guarde, el Señor lo bendiga.